Pues empezamos. Estamos los que estamos. Bien, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos al taller que vamos a iniciar y que hemos denominado Cómo evitar que tu hijo imite el agresivo modelo del programa Hermano Mayor. El taller se me ocurre pues a raíz de la cantidad enorme de casos que llegan a consulta y que comentamos también en situaciones habituales, familiares, sociales, y que realmente pues llegan a ser problemáticos. El taller es preventivo, es decir, no se trata de un curso en el que ya tenemos el problema, sino que es justamente trabajar para evitar que se llegue a producir la presencia de esas conductas, esos comportamientos indeseables, que son de desobediencia, son de alteración, y que de no ponerles remedio, pues llegarían a provocar problemas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla para poder ir compartiendo con vosotros lo que es el PowerPoint, en el que van a ir apareciendo los conceptos fundamentales a los que voy a referirme conforme vamos desarrollando los distintos contenidos. Bien, este sería el título. Primer apartado. El primer apartado del que vamos a hablar son aquellas conductas clave que conviene evitar. Es decir, que son las que vamos a intentar prevenir, ¿de acuerdo? Esas conductas clave las hemos acumulado en 3, fundamentalmente, que son el pasotismo del niño, la irresponsabilidad a la hora de cumplir sus obligaciones, las tareas, lo que le encargamos, la desobediencia en el caso de que le demos una instrucción, y la agresividad, que es cuando el niño quiere imponer sus condiciones y obligar a que se haga su voluntad. Bien, en general, estas conductas en una situación de una familia, digamos, sin grandes problemas, suelen desaparecer de forma paulatina con la edad, pero hay 2 factores clave que son los que van a favorecer que esas conductas desaparezcan o se mantengan en el tiempo. El temperamento del niño y la forma de educar que tiene la familia a ese niño, ¿vale? Estas 2 variables son fundamentales. Se convierten en problemas estas conductas, pasotismo, desobediencia y agresividad, en función de la frecuencia con la que se producen dichas conductas, en función de la intensidad. Es decir, la agresividad puede ser una protesta leve, o puede ser gritos, o pueden ser pues, agresiones directas, entonces son mucho más intensos, y la duración, una rabieta que dure un par de segundos, pues no es lo mismo que dure un par de minutos o un par de horas, ¿vale? En psicología, frecuencia, intensidad y duración son los 3 elementos clave que nos permiten confirmar si se está produciendo un problema o es simplemente una circunstancia pues, relativamente aceptable, ¿de acuerdo? Bien, en la siguiente transparencia podemos ver lo que serían los elementos fundamentales que tenemos que trabajar para evitar que lo que son comportamientos normales en el proceso de crecimiento de los niños se conviertan en problemas serios, ¿vale? Y aquí aparece un término que últimamente pues no está teniendo mucha aceptación, que es el tema de la autoridad, ¿vale? Sin embargo, se requiere para poner límites, siempre se habla de la necesidad de poner límites. Para poner límites es necesario que el niño identifique una persona de autoridad a la que necesariamente hay que obedecer, porque el planteamiento deja clara la necesidad de sumisión a esa autoridad y obliga al cumplimiento de normas o a lo que se denomina normalmente disciplina. Estos términos están muy denostados últimamente, pero la realidad lo que viene a demostrarnos es que en determinados momentos no necesitamos ser autoritarios permanentemente, exigir disciplina a las 24 horas y una sumisión constante. No.
Estamos hablando de en determinados momentos y cuando se hace ineludible el cumplimiento de la norma que en casa está funcionando, ¿vale? Bien, si el niño no reconoce una figura de autoridad en el padre y en la madre, entonces no inhibirá esos comportamientos que hemos comentado antes de desobediencia, pasotismo y agresividad. ¿De acuerdo? En ese sentido tendremos pues cada vez mayor número de comportamientos negativistas e irresponsables por parte del niño, tendremos cada vez mayor frecuencia de conductas desafiantes y con intención de imponernos ellos sus condiciones, tendremos cada vez más conductas desobedientes y retadoras y tendremos cada vez más conductas agresivas y hostiles hacia nuestra persona. Entonces, para evitar esto precisamente necesitamos que en el esquema mental del niño se establezca un principio de autoridad, ¿de acuerdo? Los comportamientos retadores pues siempre se van a dirigir a esa figura de autoridad. Por lo tanto, si no reconoce el derecho de esta persona a dar órdenes o no acepta dicha autoridad, entonces las actuaciones retadoras serán más frecuentes. Las actuaciones de irresponsabilidad, las quejas, las protestas, las pataletas, eso se da desde la primera infancia. A ver, que eso es lo esperable, eso es lo natural. Los niños están obligados a explorar los límites del entorno en el que se mueven, ¿vale? Eso no es ninguna sorpresa. El caso es que ahí es donde nosotros tenemos que intentar explicarles hasta dónde no pueden llegar. Pero ellos tienen la obligación de intentarlo, ¿vale? En eso no tenemos por qué sorprendernos. Nosotros en realidad nos la jugamos en función de cómo reaccionemos, ¿vale? El adulto es el que tiene la obligación de reaccionar ante esas actuaciones y el aprendizaje que el niño realmente, finalmente desarrolle, pues va a depender de las consecuencias que tenga su comportamiento, ¿vale? Y al decir consecuencia voy a insistir en un principio que es fundamental, que es crucial. No se trata tanto de decirle al niño lo que tiene que hacer, sino hacer. Tenemos que hacer algo, ¿vale? Yo no puedo educar correctamente si le digo al niño no puedes comer azúcar, es malo que comas azúcar, es preferible que te comas las fresas solas, no le eches leche condensada o azúcar o crema, porque eso es malo para los dientes, porque eso es malo para engordar. Y finalmente decir, bueno, te lo voy a poner hoy, pero como excepción, ¿de acuerdo? No me lo vayas a pedir la próxima vez porque esto no se come con leche condensada. Lo que le he dicho es una cosa, lo que he hecho es otra, pues al final lo que educa es lo que hacemos, ¿vale? No pesa tanto lo que le decimos. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de los ejemplos de comportamientos para los que tenemos que estar preparados, ¿vale? ¿Es normal que el niño se encolerice y que incurra en pataletas cuando se frustra? Claro, el niño es inmaduro y la forma natural de reaccionar cuando algo que quiero no lo consigo es frustrarme. Y la frustración a todo el mundo pues nos provoca una reacción de ira, enfado, y la ira y el enfado se traducen en un comportamiento, en una pataleta. ¿De acuerdo? En ese sentido, vamos a ver cómo el niño intenta, para conseguir algo, discutir con más o menos frecuencia. Empieza a hacer primero la pregunta de por qué sí, por qué no, pues no estoy de acuerdo, pues me parece mal, pues yo quiero lo que decíamos antes, la leche condensada. Eso entra dentro de lo normal en el planteamiento del que hemos hablado de buscar los límites, explorar los límites, ¿de acuerdo? Desafiar activamente al adulto, pues eso forma parte también del proceso natural para ver si no hago algo, si desobedezco, ¿qué ocurre? ¿Vale? Si yo le digo lávate los dientes, me acuesto sin lavarme los dientes y finalmente no pasa nada, me dan 4 voces, se enfadan, pero
no ocurre nada, ¿vale? Pues yo estoy explorando a ver qué ocurre, a ver qué pasa, a ver qué consecuencias se producen. Pero el desafío va a formar parte frecuente de la interacción con los niños. Si el niño es de los problemáticos, entonces llevará a cabo actuaciones de forma voluntaria para molestar a otras personas, porque disfruta, digamos, porque se divierte, ¿vale? Es el pequeño acosador que le resulta gracioso molestar a otros sin cordiar, queriendo. Que es un comportamiento que evidentemente también tendremos que intentar evitar. En algunas ocasiones tendrán a no reconocer sus actuaciones adecuadas, culpar a otros de sus comportamientos inadecuados y acusar a todo el mundo menos a sí mismo, ¿vale? Excusarse suele ser algo frecuente. Además se pueden hacer las víctimas, sentirse fácil y rápidamente molestados por otros, acusarnos de que le tenemos tirria, exagerar la reacción de malestar que pueden estar viviendo, y comportamientos de gritar, en el peor de los casos insultar, romper o desarrollar cualquier otra actitud de carácter violento. Bien, pues, estos comportamientos van a estar siempre provocados por dos variables fundamentalmente: el temperamento o carácter genético del niño y la educación, que la educación no es ni más ni menos que la forma de reaccionar que tiene el adulto ante dichos comportamientos, ¿vale? Evidentemente en una misma familia hay dos hermanos y uno pues tiene muy mal genio, uno tiene un pronto agresivo de fácil activación y lleva a cabo conductas de este tipo pues de manera mucho más frecuente, conductas más intensas y conductas inadecuadas que duran mucho más que el hermano, que resulta que pues de un carácter mucho más tranquilo, más relajado, más pausado, a pesar de que viven en la misma casa, con los mismos padres, en la misma familia. Estamos hablando entonces de una variable crucial, fundamental, el temperamento, ¿vale? Ahora bien, la otra variable es la educación que están recibiendo esos niños. Cómo reacciona el adulto ante la emisión de estos comportamientos. En ese sentido, tenemos que ponernos de acuerdo para decidir cómo vamos a actuar cuando se presentan estas conductas, ¿vale? Y si lo tenemos claro, entonces tenemos que ejecutar dicha conducta. Es decir, cuando el niño grite, pues tenemos que decidir callarnos y no hablar, si es lo que hemos establecido, o llevarlo a su cuarto y dejar que se calme él solo sin discutir. Tenemos que decidir qué hacer y ejecutar el tipo de reacción que el adulto considere adecuado ante esa conducta. ¿De acuerdo? Bien, de eso va a depender que la frecuencia, intensidad y duración de estos comportamientos aumente o disminuya, de cómo reaccionemos. Si la forma de reaccionar que estamos teniendo nos permite comprobar resultados favorables, es decir, de la forma que estamos actuando, el niño cada vez tiene menos rabieta, cada vez molesta menos, cada vez discute menos, entonces que nuestra forma de actuar es la adecuada. Si la forma que estamos llevando a cabo de actuar acarrea que el niño cada vez tiene más comportamientos inadecuados, entonces nuestra forma de reaccionar no está siendo la idónea. En eso hay poco que discutir. ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Pues va a depender de los resultados que estemos observando y de la disminución o el aumento, el incremento de la frecuencia, intensidad y duración de esos comportamientos. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, que sería la relacionada con posibles explicaciones y causas o factores que están detrás de dichas conductas, ¿vale? ¿Qué motiva al niño a comportarse de una forma u otra? En principio, estas son las conductas que no nos gustan. Evidentemente, no estamos mencionando aquí las conductas que sí nos gustan, ¿vale? Conductas
colaboradoras, conductas responsables, conductas de obediencia, conducta. El niño no se comporta siempre solo y exclusivamente con este tipo de comportamiento, también se comporta bien, lógicamente. Bien, aquí nos estamos centrando, como es natural, en aquellas conductas que, si no las atajamos, si no las controlamos, pueden acabar desarrollando pues el comportamiento que hemos dicho de hermano mayor. Pueden acabar provocando un carácter pues tiránico por parte del niño, dictatorial con los padres y agresivo con su entorno, ¿vale? Estas son las conductas que nos preocupan. Bien, en psicología nosotros explicamos, a mí me gusta por lo menos explicar el origen de las conductas por dos estructuras cerebrales muy simples y muy básicas, y que os voy a poner un par de ejemplos, lo vais a entender rápidamente. El cerebro está... A ver, voy a salirme de aquí un momento, os voy a poner... A ver, voy a compartir otro PowerPoint durante un minuto, que es este de aquí. A ver. No sale. No estoy compartiendo ahora. Ah, vale, que tengo que dejar de compartir primero. Ahora, a ver, voy a compartir otra ventana ahora. Presentar toda la pantalla. Más fácil. De acuerdo. Y estas. Muy bien. A ver, a esto me estoy refiriendo ahora, ¿vale? Cuando hablamos del cerebro es importante que seamos conscientes de que existen dos estructuras fundamentales. La consciente, voluntaria y racional, que esta es, digamos, la que nos hace ser maduros, ¿vale? Lo que es el lóbulo frontal, que es el que nos permite hablar, comunicarnos, pero nosotros somos animales racionales. Es decir, hay una estructura animal que es el cerebro más antiguo, que es el que controla todas las funciones que vemos aquí, del estómago, los pulmones, el corazón. Yo no le estoy dando órdenes al corazón para que funcione, pero el corazón funciona. Vale, pues a nivel psicológico, nuestras conductas están motivadas también por estas dos formas de motivarnos, ¿vale? Que es lo que estábamos viendo. Vuelvo a compartir. A ver, aquí presentar toda la pantalla, compartir, perfecto. Muy bien. Lo que os decía, ¿vale? Las dos formas de motivarnos, conductas motivadas internamente, ¿vale? Esto es lo que estamos mencionando en nuestra estructura animal, ¿vale? ¿A qué llamamos esa estructura animal? Pues la que se mueve por puro instinto, escaso control, ¿vale? Hago lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me apetece y lo que deseo, o evito lo que me desagrada, tal y como funciona un animalito, tal y como funciona el bebé cuando nace y hasta los primeros meses, hasta que le enseñamos, es puro instinto, somos puro instinto, ¿vale? Esta forma de comportarnos motivada internamente nos lleva a actuar de forma impulsiva, sin reflexionar, sin prever las consecuencias. En este tipo de motivación no hay moral, no hay ni bien ni mal, solo importo yo, aquí, ahora. Y no tolero frustración ninguna. Si yo quiero comer ya. Si no me gusta esto, lo tiro y lo quito de en medio ya. Y además exijo que me hagas otra cosa porque estás obligada a satisfacer mis deseos. El egoísmo excluyente es la forma de funcionar de esta estructura animal, ¿de acuerdo? No pienso en los demás, me importa un pito el resto del mundo y la prioridad soy yo y satisfacer mi bienestar es lo que dirige mis actos.
Ser agresivo, ser violento, por parte de esta estructura animal, se considera algo aceptable, ¿vale? Para conseguir lo que haga falta. Y si alguien se interpone, pues es mi enemigo. Esta forma de motivarme me permite dirigir mi ira o violencia contra quien se interponga. Me da exactamente lo mismo. Esta estructura incluso se ve satisfecha y disfruta con humillar a la otra persona, ¿no? Con perjudicar al otro. No hay límite que me permita privarme de mi deseo, solo importa conseguirlo, pero además conseguirlo ya. Y el planteamiento de esta estructura es cortoplacista. Yo no miro más allá de este momento. Bien, las conductas motivadas externamente. ¿Qué me motiva desde el exterior? Pues la forma de educarme, el aprendizaje razonado que yo consigo. La motivación externa, lo que busco es alcanzar alguna recompensa, algo que yo deseo, que es importante y motivadora, o evitar castigo. A ver, os pongo el ejemplo que yo suelo utilizar para explicar la motivación interna, la motivación externa. Si yo me pongo un casco cuando voy montado en la moto y me lo pongo porque realmente deseo proteger mi integridad física, quiero y me importa evitar el daño físico que puede ocasionar un accidente, independientemente de si me van a multar o no, yo estoy motivado internamente. Si yo me pongo el casco solo para evitar la multa, entonces estoy motivado externamente. En vuestro caso, Alicia, María José, Lucía, Celia, seguro que en alguna ocasión habéis intentado hacer, como todos lo hemos intentado, un régimen de comida, ¿vale? Cuando yo intento hacer un régimen de comida, mi motivación animal lo que me pide es comer lo más sabroso que pueda y la mayor cantidad de comida que pueda. Pero la conducta motivada externamente, lo que yo de forma racional calculo es que eso tiene muchas calorías, que no me conviene, que por el tema del sobrepeso, el colesterol, es preferible comer menos, ¿vale? Tenemos la motivación externa, es la asociada a la racional, ¿de acuerdo? Bien, pues estas dos motivaciones, estas dos estructuras son las que se combinan en el momento que queremos educar a un niño. La animal impulsiva, egoísta, sin moral alguna, o la conducta motivada por los premios y castigos que voy a recibir en función de cómo me comporte, ¿vale? La conducta inteligente se lleva a cabo de forma calculada, se actúa y se planifica, ¿vale? Y en este caso se repetirá o se disminuirá la conducta en función de las consecuencias. Muy bien. Sabiendo este tipo de motivación, ¿cuál es la forma de prevenir y evitar que el niño establezca la alianza patológica entre la parte racional y la animal? La alianza patológica, ¿qué significa? Significa que si el niño dice, desde su estructura, la que hemos denominado, desde la estructura que hemos denominado animal, la parte animal nos dice, insulta, agrede, coge lo que te apetece, y la parte racional acepta, admite, colabora, entonces la parte racional está aliada con la parte animal y el niño se comportará de manera totalmente inadecuada a lo que nos interesa. Para prevenir, la pregunta fundamental que hacen los adultos: ¿qué tenemos que hacer, qué decir y cómo reaccionar? Bien, para empezar, yo he resumido en 5 principios básicos la forma de reaccionar por parte del adulto. Primero, fundamental, aceptar que el comportamiento del niño es lógico, es natural.
No podemos tener en la cabeza la idea de esto no debería ocurrir, no entiendo lo que está ocurriendo, no admito que el niño no me haga caso. En ese momento, enfadarme yo como adulto, considerar que el niño debería ser ya responsable y actuar como si fuera un adulto. No, el niño es lo que es. El niño es niño, es inmaduro y el niño tiene la obligación de intentar salirse con la suya. Tiene la obligación de buscar su propio beneficio y conseguir el máximo beneficio posible con el mínimo esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tiene que hacer el adulto es aceptar que eso es así. En segundo lugar, diferenciar bien a qué estructura del niño nos estamos dirigiendo, ¿vale? Porque de las dos que hemos comentado, la estructura animal, la racional, tenemos dos planteamientos distintos a la hora de actuar, ¿vale? Yo tengo que intentar dirigirme a la estructura inteligente del niño. Con el animal es difícil de hablar, de negociar, y lo único que admite es la imposición. Pero con la estructura racional se puede llegar a hablar. Y también es importante que yo mismo identifique con qué estructura estoy actuando yo mismo, porque yo también tengo mi propia estructura animal, mi propia racional. Es decir, esas ocasiones en las que como adulto pierdo el control, empiezo a dar voces y en un momento dado, en el peor de las ocasiones, incluso golpeo al niño, yo me estoy dejando llevar por mi estructura animal y no estoy actuando de una forma racional. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el adulto conviene que actúe en todo momento de una manera racional, para lo cual es necesario que recuerde quién tiene el control, ¿vale? El control lo tiene el adulto siempre, ¿vale? Tercera cuestión, recordar que al final tiene que ocurrir sin excepción lo que el adulto diga. Si yo he dicho que no vas a ver la tele hasta que no te laves los dientes, si el niño no se ha lavado los dientes, no debe ver la tele. No podemos ceder en ese sentido, no podemos transigir y permitir que lo que yo he dicho primero no lo corrobore mi conducta después. ¿De acuerdo? Es fundamental tener claro que el control, el dominio de la situación, la decisión final, la tomo yo. El niño puede patalear, protestar, el niño puede quejarse, insultar, pero si yo he decidido no ves la tele hasta que no te laves los dientes, el niño me está retando, el niño no deberá ver la tele. Punto cuarto, serenidad por encima de cualquier otra reacción. El niño tiene que vernos seguro, calmado, sereno, tanto en la forma de actuar como en el mensaje verbal, ¿vale? Yo puedo mantenerme firme en el mensaje para que el niño me vea seguro en mi actuación y mantenerme asertivo durante todo el tiempo. Asertivo significa que no me pongo agresivo ni tampoco cedo ante el niño. ¿De acuerdo? Y vuelvo a insistir, porque esto es fundamental, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Aquí es donde nos perdemos habitualmente. Bien, en quinto lugar, nunca discutir, ¿vale? Con el niño, pasar a discutir, argumentarle, insistirle, es ponernos a su nivel, y si me pongo a su nivel, lo estoy confundiendo, le estoy llevando a creer que ambos estamos autorizados a negociar esas normas. Si la norma ya está establecida, yo no discuto el cumplimiento de la misma, ¿vale? Antes de aplicar una norma, lógicamente, se habla la madre con el padre, se establece, se informa a ellos, se explica el porqué de esa norma, porque hay que lavarse los dientes antes de acostarse, pero si la norma ya está, no se discute sobre la aplicación y el cumplimiento de la misma, ¿vale? Yo tengo que pensar muy bien lo que voy a decir y hacer, porque si digo
mañana no vas a la casa de abuelo por no haberte lavado los dientes hoy, mañana tengo que cumplirlo, ¿vale? He de mantenerme en lo que he dicho, porque ahí es donde se gana la autoridad. La autoridad no te la dan por el simple hecho de ser padre cuando inscribes al niño en el registro civil. Te la ganas en el día a día, ¿vale? Con lo que haces. El adulto, el padre, la madre, deciden lo que es negociable y lo que no. Y lo que es negociable se dialoga, pero lo que no es negociable no se discute. Porque entonces entramos en un bucle que no acaba nunca. El niño no va a tener nunca suficiente. Bien, la forma en que nos comportemos nosotros es lo que va a determinar el tipo de evolución que desarrollará el niño, ¿vale? Nosotros, evidentemente, explicamos los motivos de por qué hay que cumplir las normas. Por qué hay que lavarse los dientes, por qué hay que ordenar el cuarto, por qué hay que ayudar a quitar las cosas de la comida, ¿vale? Explicamos, no tenemos por qué dejar de hablar con el niño. Pero lo que no puede estar es todos los días repitiendo lo mismo hasta el agotamiento y decirlo 20 veces, porque hasta que no lo digo 21 y empiezo a gritar, hasta entonces no me hace caso el niño. No. Nosotros vamos a aplicar la regla de 3, que se llama. Una vez que está explicada la norma, hay que cumplirla. Entonces yo exijo y no cedo en la instrucción que he dado. La primera regla, ya sabes que tienes que lavarte los dientes. Ojú, pero ¿por qué? Hay que ver, qué rollo. Se quiere caquear un poco, a los 5 minutos, segundo aviso. Te he dicho que te laves los dientes, es la segunda vez que te lo digo. Si te lo tengo que decir una tercera vez, te quedas sin ver la tele. A eso sí, necesitamos tener elementos de manipulación. Puede ser ver la tele, puede ser si ya utiliza el móvil, puede ser su juguete preferido, puede ser algo, evidentemente, que podamos dar como premio o quitar como castigo que le importe realmente. Si le da lo mismo, entonces no tenemos posibilidad de imponernos, ¿vale? Ocurre como con los adultos, la policía. La policía, que es lo que nos dice: o te pones el cinturón o te quito dinero con la multa, ¿vale? O vas a la velocidad que pone la señal o te quito puntos. Pues bueno, los niños funcionan igual que los adultos, en eso no tenemos diferencia. Premios y castigos es lo que hace que actuemos o dejemos de actuar. Vale. En segundo lugar, el adulto ignora las quejas. Yo no entro a atender las protestas que el niño va a desarrollar, porque entonces el chantaje que intenta hacerme el niño funciona y vamos a premiar que lo vuelva a intentar en el futuro. Yo le aviso de la consecuencia si no me obedece, y si ya he avisado, pues que te va a quedar sin tele, o que te va a quedar sin el móvil, o que te va a quedar sin ver al abuelo, la advertencia que le he dado se cumple siempre, ¿vale? La primera se lo recuerdo, la segunda le aviso de la consecuencia, y a la tercera se cumple esa consecuencia. Y si sigues sin cumplirlo, entonces subo el nivel, ¿vale? Y ahora te vas a lavar los dientes, porque si no, ocurre ya una consecuencia aún más grave, ¿de acuerdo? En tercer lugar, el adulto tiene que diferenciar lo que es pedir algo al niño y exigir algo al niño, ¿vale? Si yo le pido algo, es negociable. ¿Me puedes traer un vaso de agua, por favor? Ojo, papá, es que ahora no puedo. Bueno, vale, no importa. Pues yo me levanto y yo voy por el vaso de agua. Se lo he pedido, puede hacerlo o no hacerlo. Si yo lo que le digo, levántate y tráete la botella de agua para comer, que se nos ha olvidado y necesitamos agua para comer. Ojo, ¿y por qué tengo que ir yo? No sé qué. Empieza a protestar, Esta vez no se lo he pedido, se lo he mandado, se lo exijo. Vale, si se lo exijo, no tiene opción, ¿vale? Tiene que hacerlo sí o sí. Es importante que en la forma en que nosotros comunicamos las cosas, el niño tenga claro si este es del tipo de orden que puedo negarme, o si es del tipo de orden que necesariamente tengo que cumplir, ¿de acuerdo? Nosotros
como adultos nunca insultamos al niño, nunca gritamos, aunque él grite, nunca atacamos ni etiquetamos de forma despectiva al niño. Eres un sinvergüenza, eres un ladrón, eres un desgraciado. Nunca, en ningún caso, jamás. Esa no es una forma adecuada de actuar ni de educar. Sino que vamos a mencionar conductas claras, concretas y específicas. Mira, te he pedido que traigas la botella y te has negado. Te he dicho que te laves los dientes y no lo has hecho. Te había pedido que ordenaras tu cuarto y no lo has hecho. Te he dicho que no cogieras el juguete de tu hermano y lo has cogido. Siempre menciono la conducta por la que está recibiendo el castigo o por la que se está ganando la regañeta. ¿De acuerdo? Para evitar que siempre lo que sale de nosotros hacia ese tipo de niños sea solo negativo, es importante que aprovechemos las conductas colaboradoras, las conductas agradables que desarrolla el niño. Ha estado estudiando mucho rato sin que nadie le diga nada, muy bien, así es como se tiene que hacer. Ha puesto la mesa sin que falte ni un solo cubierto ni nada, felicitarlo, lo ha hecho muy bien. Ha ayudado al hermano a terminar de lavarse y le ha buscado una ropa que le faltaba. Pues alabar y premiar esas conductas importantes para que no sea solo exclusivamente cosas negativas las que salen de nuestra boca dirigidas al niño, ¿de acuerdo? En el caso de crisis agresivas, gritos, rotura de cosas, ahí la pauta es extinción, es decir, no hacer ni caso. Yo no entro a discutir, no me pongo a gritar tampoco. Si en ese momento no se puede hablar con él, lo dejo que se desinfle él mismo. Yo no voy interviniendo, no intento frenarlo. Como muchos, si veo que va a romper algo grave, pues entonces le sujeto para evitar que haga una barbaridad, pero nada más. Luego, evidentemente, ya pues se planteará la consecuencia que sea necesaria, pero no entrar en enfrentamiento directo en el periodo crítico de agresión intensa y violenta, ¿de acuerdo? Bien, todas estas conductas, junto con los 5 planteamientos estos que hemos mencionado, los comportamientos y las actitudes, todas necesitarán ser constantes en el tiempo, ¿vale? Solamente aprendemos algo cuando nos mantenemos con un aprendizaje super aprendido, el sobreaprendizaje. Nada, absolutamente nada se aprende si no hay una continuidad en el tiempo hasta que se consigue automatizar. ¿Automatizar qué significa? Pues que llega un día en el que el niño a las 10 de la noche, cuando va a acostarse, se dirige automáticamente al cuarto de baño y se lava los dientes sin tener que decirle nada. Se automatiza significa que nada más terminar de cenar, ya el niño, sin que haya que decirle nada, recoge las cosas de la mesa, las mete en el fregadero, las enjuaga y las coloca en el lavavajillas, porque se ha automatizado ese comportamiento. Pero claro, eso se ha conseguido cuando ha habido constancia en el tiempo y no se ha permitido el escaqueo cuando se ha intentado, ¿de acuerdo? Bien, el niño, para que esto funcione, tiene que aprender por sí mismo a controlar las situaciones que inicialmente le pueden provocar ira, rabia, enfado, frustración, ¿vale? Él tiene que aprender a reaccionar de manera no violenta y solucionar aquellas situaciones más o menos problemáticas. Prevenir la conducta de desobediencia, la agresividad. Para eso es conveniente trabajar en el ambiente familiar, porque ahí es donde se adquieren los principios, normas y valores. Y eso después el niño lo transmitirá y lo aplicará al ambiente escolar, lo practicará en el ambiente social, con los amigos, etc. ¿De acuerdo? Y aquí lo que quiero es diferenciar claramente que nosotros educamos a su estructura racional y sometemos a su estructura animal, ¿vale? La estructura impulsiva, egoísta, la estructura amoral. Pues, yo no puedo hablar, igual que no puedo hablar con un perrito, no puedo hablar con esa estructura del niño, puedo hablar con su estructura inteligente, con su estructura racional, que es la que se va a encargar de controlar a ese animal interno que tiene, ¿vale? Y es cuando hablamos de autocontrol por parte del niño, ¿vale?
pero en el proceso de educación lo que ejercemos es un control externo, el heterocontrol, control desde fuera, para que finalmente sea el niño el que se autocontrole. En ese momento, pues habremos conseguido que él mismo, si le hemos inculcado los valores adecuados, las normas ya no impuestas desde fuera, sino autoaplicadas por él mismo, que él comparta los valores que antes nosotros le hemos propuesto y ahora ya son por él defendidos. Si hemos conseguido que sea él quien controle su impulsividad, ya no tenemos que estar nosotros detrás de esas rabietas, que sea él quien inhiba su agresividad, con esto estaremos previniendo el que se produzca el ejemplo que decíamos del hermano mayor, ¿vale? Si él ya asume su responsabilidad y deja de justificarse y de echar las culpas a todo el mundo de lo que hace él, que aprende a tolerar la frustración y considerarla parte de la vida, asumir que no se puede tener todo lo que uno quiere, ni uno es el centro del universo, ¿vale? Uno puede ser feliz y tiene derecho a buscar lo que desea, pero siempre que eso sea compatible, satisfacer tu deseo, con la convivencia respetuosa de la vida en familia, ¿vale? Si queremos conseguir pues justo lo contrario, solo tenemos que aplicar el decálogo de Calatayud. Vamos a verlo, que son me parece increíble que en el siglo XXI sigamos usando formas de aprender propias del siglo XIX. ¿Sabes por qué la gente no aprende? Y vemos a Calatayud. Que usted siempre menciona sobre cómo ser un buen delincuente, ¿no? Sí. Esto no lo he inventado yo, esto está basado en experiencias de la policía. Pero dice, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le diga. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir. Cuando diga palabrotas, ríaselas, esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace, podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustración. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicio contra su hijo y que de verdad lo que quieren es familia. Si seguimos estos consejos es fácil que hagamos un pequeño chorizo en casa. Tirano que con el tiempo nos puede convertir en una enfermedad. Bueno, estos consejos dicen así. Comience desde la infancia dando vale, esto ya lo cortamos y seguimos. ¿Dónde estamos? Muy bien, pues no sé si se ha oído bien lo de Calatayud. De todas formas supongo que lo conocéis porque ya es un conferenciante conocido. Bien, hasta aquí, y ahora empezamos el debate. Somos muy poquitos, con lo cual yo creo que podéis encender todos los micrófonos y hacer los comentarios, poner casos prácticos de situaciones concretas que queráis comentar y como taller que es, aunque sea un taller a distancia online, pero forma parte de la filosofía y del espíritu del taller, el que se busquen las aplicaciones prácticas en los casos personales de los asistentes al mismo. ¿De acuerdo? Así que abrir los micrófonos y hacer vuestras aportaciones, valoraciones, comentarios o casos prácticos que queráis proponer con respecto a todo lo que hemos hablado. Celia, María José, Lucía.